¿Ya, chicos, se ve el PPT? Se ve. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, chicos, vamos a continuar con la unidad número 1. Recuerden que este lectivo tiene 3 unidades. En la 1, que corresponde a proceso infinito, que es lo que estamos viendo, vamos a ver el último tema. De hecho, los 2 últimos temas que tienen que ver con progresiones. Progresiones que son básicamente sucesiones que cumplen unas ciertas características. Y dentro de esas sucesiones, que son distintas al resto, tenemos la progresión aritmética, que es la primera que vamos a ver, y después viene la progresión geométrica, que esa la vamos a ver mañana. Y con eso ya se finalizaría un poco la unidad número 1. Después pasaríamos a la unidad número 2, que tiene que ver con polinomios y todo ese tipo de cosas. Sí, así que esto ya es como el último tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Es determinar el término y la suma enésima de una progresión aritmética. Eso nos vamos a dedicar. La idea es como que logren visualizar cuándo una sucesión pasa a ser una progresión aritmética, ocupando este concepto de progresión y sucesión como casi como sinónimos, ¿sí? Estamos hablando de un listado de números, una secuencia de números que va a cumplir cierta característica. Cuando cumple esa característica es que yo esta sucesión la paso a llamar progresión aritmética. ¿Sí? Si es que no la cumple, no es una progresión aritmética. Entonces esa es como la idea y por eso el nombre progresión. Entonces, dicho el objetivo, me interesaría que viesen las siguientes sucesiones. Y me pudieran contestar cuál es la regularidad que ven, si es que ven alguna regularidad. ¿Ven alguna regularidad en estas dos sucesiones? ¿Algo especial que tengan? Oh, no veo, no puedo ver lo que escriben en el chat mientras estoy presentando. Voy a ver el chat. En la A se van sumando 5 en 5 y en la B se resta de 7 en 7. Ya, perfecto, Daniel. Bueno, Daniel lo que dijo es que lo que él ve como regularidad es lo siguiente, que yo para obtener cada uno de los siguientes términos que les recuerdo, tienen esta notación. Esto es lo que estamos nosotros pensando cada vez que tenemos una sucesión, ¿cierto? En A sub 1, A sub 2, A sub 3, no hay que perder como la notación, en donde llegamos en algún punto a un A sub n, que vendría siendo como el término general de la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que efectivamente tengo, para llegar del menos 3 al 2, aquí le sumé 5. Y tal como dice Daniel, que después acá también le sumé 5. Y por último acá para el 12, también le sumé 5. Y Daniel dice que para llegar de acá a acá, le sumé también menos 7, lo voy a escribir como suma. Para llegar de acá a acá, le sumé menos 7. Y para llegar de ahí a allá, le sumé menos 7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de, en particular, estas sucesiones? Es la siguiente, que yo cada vez que obtengo el término siguiente es sumando un valor que va a ser constante. ¿Sí? Nunca va a variar ese valor. Entonces, esa es como la definición y mayor característica de una progresión aritmética. Cada uno de los sucesivos valores que van apareciendo en esta progresión van siendo obtenidos tomando un valor y sumándole un valor constante. Tomando un valor, sumando un valor constante. Tengo el menos 3, le sumo 5, tengo el 2.
El 2 le sumo 5, tengo el 7. El 7 le sumo 5, tengo el 12. Después al 12 le sumo 5, tengo el 17, etc. Y así se va completando este tipo de sucesión especial que recuerden que ahora se llama progresión, en este caso aritmética. El tema de la aritmética hace referencia al ir sumando. Ojo, aquí me dijeron que era restando en la 2, pero recuerden que la resta siempre la puedo expresar como una suma por un negativo, así que la definición oficial es que yo le voy a sumar un cierto valor, sea este positivo o sea este negativo, ¿sí? El tema es ir sumando. Entonces, ¿qué es lo que vemos a continuación? Lo siguiente, cada vez que yo tengo una progresión aritmética, se produce el siguiente efecto. ¿Qué es lo que está planteado acá? Yo puedo obtener, siempre que a mí me planteen una progresión aritmética, yo puedo obtener la diferencia, es decir, este valor constante que se va sumando, en el fondo para descubrir qué es lo que yo estoy sumando, se puede obtener siempre restando dos términos cualquiera de la progresión aritmética. Por ejemplo, si nosotros tomamos esta pareja de acá, y yo quisiese obtener cuál es la diferencia que va separando estos términos dentro de esta progresión aritmética, tendría que tomar el valor mayor, o sea, el que viene después, ¿sí? El sucesor menos el antecesor. Y eso vendría siendo la diferencia. D es igual a 10 menos 6. Y eso claramente es 4. ¿Qué pasa si tomo otros términos cualquiera? Por ejemplo, esos que están ahí. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría la diferencia? Sería 22 menos 18. Y eso claramente, nuevamente, es 4. Por lo tanto, a lo largo de toda la progresión aritmética se mantiene esta constante que es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que yo siempre puedo obtener la diferencia ¿cómo? Restando dos valores. Dice a sub n más 1 menos a sub n. Acá hace referencia este n más 1 a que es el término siguiente que viene después del término n. Por lo tanto, si yo tomo dos números, tomo el siguiente menos el anterior. Siempre es igual, el siguiente menos el anterior. Por ejemplo, si tomara el 14 y el 18, tendría que ser 18 menos 14, me sigue dando la diferencia 4. Siempre se mantiene esto. Esto es lo más importante. ¿Y qué es lo que encuentro con la diferencia? La diferencia obviamente es el valor constante que yo estoy sumando a cada término para formar esta progresión aritmética. Es decir, que para ir del 2 al 6 sumé 4, del 6 al 10 sumé 4, del 10 al 14 sumé 4 y sumé 4. ¿Sí? Entonces así es como yo obtengo este valor constante dada una progresión aritmética. Yo podría poner aquí cualquier progresión aritmética y se puede obtener esos valores que la diferencia en el fondo. Si volvemos acá anteriormente, claro, bastaba solo con restar, tomar una pareja de dos números, por ejemplo, yo tomaba estos dos, y para encontrar la diferencia era 7 menos 2, que es 5, y obtenía que la diferencia en este caso era 5, tal como dijo Daniel. Y acá exactamente lo mismo. Tomo dos valores, me queda el 10 menos 17, eso me da menos 7, por lo tanto el valor que estoy sumando es menos 7. Ya, cualquier cosa, por favor, interrumpan que de repente solo hablo ya. Ya, entonces estamos claros cómo obtener la diferencia en una progresión aritmética cualquiera. Siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es cómo yo encuentro un término general de una progresión aritmética, que vendría siendo el término a sub n. ¿Sí? Y ese término yo lo puedo encontrar mediante una fórmula. Recuerden que anteriormente, cuando nosotros veíamos sucesiones, teníamos una serie de números y nosotros teníamos como que entre medio ir como tanteando qué expresión a mí me daba el término general. ¿Sí? Era un poco entre prueba y error. Ya, eso no ocurre en las progresiones aritméticas. ¿Alguien quiere entrar? Ahí está. Entonces, como les decía, yo antes en las sucesiones yo tenía como que
empezar como a tantear qué expresión a mí como que me daba toda la sucesión. Bueno, en la progresión aritmética no. Existe una fórmula para yo poder encontrar el término enésimo. Y eso es súper bueno porque nos da como un método al cual yo sí o sí, si lo aplico bien, puedo llegar a este término general. Entonces, ¿cómo llegó el término general? De la siguiente forma, tal como está presentado ahí. Y lo vamos a explicar de inmediato de dónde sale eso. Pero me interesa que nosotros entendamos lo siguiente. Yo aquí tengo una progresión, ¿sí? Este es el A sub 1, este es el A sub 2, este es el A sub 3, este es el A sub 4, etc. ¿Cuál es la gracia de tener esta fórmula? Es que yo podría encontrar, por ejemplo, cuál es el término que se ubica en la posición número 1000. Es decir, que si yo escribo estos números, hago una lista de 1000 números, ¿cuál va a ser el número que va a estar al final de la lista en esta posición número 1000? Entonces solo basta con aplicar esta expresión y yo ya puedo determinar cuánto valdría A sub 1000. La pregunta es de dónde sale esta expresión, ¿sí? Y sale de lo siguiente. Sale de los principios fundamentales que hemos visto. Y esto es más o menos así. Yo tengo lo siguiente, yo sé que A sub 2, A sub 1 lo conozco, ¿cierto? Supongamos que ese valor que hay. A sub 2, ¿cómo lo obtengo? Si es que alguien puede hablar con micrófono, tanto mejor. ¿Cómo obtengo A sub 2? ¿No nadie? Ya, A sub 2 se obtiene, si es que no lo han notado, como A sub 1 más la diferencia. Es decir, a este 2 yo le sumo un valor d para obtener el 6. Para este caso, obviamente sabemos que es 4, pero ya que estamos haciendo un caso general, solo voy a escribir d. ¿Cómo lo hago para obtener A sub 3? A sub 3 va a ser A sub 2 más la diferencia. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que veo? Puedo ver lo siguiente. Puedo ver que A sub 2, ¿cuánto vale? A sub 2 vale todo esto que está acá. Así que podría escribir todo en términos de A sub 1. Es decir, que voy a reemplazar ese A sub 2 por la definición de A sub 1 más D. Este A sub 2 lo voy a reemplazar y voy a escribir que A sub 3 es igual, A sub 2 vale todo esto que está acá, o sea, sería A sub 1 más D, y además le sigo sumando esa D. O sea, ¿qué es lo que tengo acá? Que en definitiva A sub 3 es igual a sub 1 más 2D. ¿Sí? Entonces noten que, ¿cuál es la gracia? Que ahora tengo una expresión que va dependiendo solo de A sub 1 y la diferencia. ¿Cómo va a quedar A sub 4? A sub 4, ustedes lo pueden hacer aplicando el mismo método que acabo de hacer acá. A sub 4 sería A sub 3 más D, pero A sub 3 vale A sub 1 más 2D. Por lo tanto, me va a quedar que A sub 4 vale A sub 1 más 3D. ¿Qué es lo que se puede ver? Se puede ver lo siguiente, que A sub 1 no cambia, y que cuando yo obtenga acá A sub n, el valor que va a estar acá, acompañando a la D, que tampoco nunca va a ir variando, va a ser el valor que está acá en el subíndice, pero menos una unidad. Lo voy a hacer con destacador para que se vea súper bien. Noten que acá teníamos A sub 2 y el número que multiplicaba la D era 1. Acá tenemos A sub 3 y el número que multiplicaba la D es el 2. Acá tenemos A sub 4 y el número que multiplica la 3 es el D. Si nosotros tenemos A sub n, el número que va a multiplicar a la D es n menos 1. Por eso aparece ese n menos 1 ahí.
Por lo tanto, tengo una fórmula ahora para encontrar cualquier término dentro de la progresión aritmética que solo depende del primer término y de la diferencia. Listo. ¿Puedo mirar esto? Estoy listo. ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento? No, con ese del menos uno no había entendido, pero ahora sí. Ya, bueno. Maravilloso. Y lo último que tenemos que ver, siempre se ven como tres cosas, que es encontrar como la diferencia, encontrar cualquier término dentro de la progresión y qué pasa ahora si yo quiero sumar términos dentro de esta progresión. Y para sumar términos dentro de esta progresión tengo dos fórmulas. Esta que está acá y la que está a la derecha. Si se dan cuenta, ambas son distintas. ¿De qué depende una y la otra? ¿Cuándo a mí me conviene ocupar una y la otra? Depende de los valores que yo tenga. La primera fórmula, que le voy a llamar fórmula número 1, y la segunda fórmula, que se va a llamar fórmula número 2, tiene como variables a sub 1, es decir, necesito conocer el primer término de la sucesión, necesito conocer el último término de la sucesión y necesito conocer la cantidad de términos que tiene esta sucesión. Eso significa n. Recuerden que n es la cantidad de términos. En cambio, en la otra, necesito conocer el primer término de la sucesión, la cantidad de términos de la sucesión y la diferencia. Entonces yo puedo tener problemas que a mí me entreguen la diferencia y por lo tanto la suma la voy a tener que hacer con la fórmula número 2. O bien voy a tener problemas que a mí me entreguen el último término y voy a tener que aplicar la fórmula número 1. Entonces ahí va a depender de lo que se ve en el fondo del planteamiento del problema, lo que deban ocupar. Ya les explico rápidamente de dónde salen estas fórmulas, porque obviamente estas fórmulas no son mágicas, sino que salen de alguna parte. Y salen de lo siguiente. Tienen que notar algo acá. Y creo que tengo acá, esperen un momento. Tendría que tener más espacio, pero no tengo mucho espacio. Ahí está. Ya. Observen lo siguiente. Para yo encontrar la suma, voy a fijarme en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo sumo esos dos extremos? ¿Qué pasa si yo sumo esos dos extremos? ¿Qué pasa si yo sumo esas parejas que están ahí? ¿Qué pasa con los valores de todas esas parejas? Dan el mismo valor. Perfecto, dan el mismo valor. Eso es una de las características de las progresiones aritméticas, que si yo sumo valores desde los extremos en parejas hacia adentro, se mantiene un valor constante. Y eso se produce porque yo estoy sumando efectivamente valores constantes en cada uno de los términos. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. Acá supongamos que este es... disculpe, voy a plantear lo siguiente. La suma de los n términos, ¿qué va a hacer? Va a ser sumar cada uno de los términos. O sea, va a ser sumar a sub 1 más a sub 2 más punto a sub n menos 1 más a sub n. ¿Sí? Eso es sumar, esa es la suma de los n primeros términos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente para demostrar la fórmula. Yo también puedo plantear esta suma de la siguiente forma. Podría plantearla al revés, y eso me lo permite la conmutatividad de la adición. Es decir, que podría decir que esto es Sn, o sea, a sub n más a sub n menos 1 más más a sub n, o sea, disculpen, eso sería a sub 2, porque estoy decreciendo por si acaso. A sub 2 más a sub 1. ¿Sí? ¿Por qué escribí esto? Por la siguiente razón. Yo ahora, ¿qué voy a hacer con estos términos? Voy a sumar todo esto. Es decir, voy a sumar ambas sucesiones. ¿Y qué voy a hacer si es que yo hago aquí una rayita para la suma? Si yo tengo Sn, que lo voy a tomar como la suma, va a quedar como un término que va a significar la suma de los n elementos. Si yo sumo 2Sn, me va a dar al final 2
Sn, porque Sn más Sn es igual a 2Sn. ¿Y qué me queda al lado derecho? Y esto es como lo interesante. ¿Por qué está escrito de esta forma? Una como de forma creciente y la otra de forma decreciente, para que se pueda visualizar las parejas que yo puedo ir sumando. Porque yo puedo escribir esto a propósito así. A sub 1 más A sub n más paréntesis. Ahí recién sumé esa pareja que está ahí. Más la segunda pareja que está ahí. A sub 2 más A sub n menos 1. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy solo sumando, etcétera, 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 hasta que al final la última pareja que sumo es la pareja que está acá, que es A sub n más A sub 1. ¿Cuál es la gracia de haber hecho esto? Y aplicando un poco el tema de la particularidad que ocurre, este efecto de que los extremos se mantienen constantes y todas las parejas se mantienen constantes, lo que quiero que noten es que todas estas sumas, esta, esa y esa, son exactamente el mismo valor. Por lo tanto, en vez de tener tanta notación distinta, podría escribir y decir que todas valen lo mismo, ¿sí? Porque de hecho valen lo mismo. Entonces, para no tener A sub 2, A sub 3, A sub n, voy a decir que todos valen A sub 1 más A sub n. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría al final? Es lo siguiente. 2Sn sería igual a cuántas veces tengo repetida esta pareja, es decir, este valor constante. Lo tengo repetido según la cantidad indicada por n. Por lo tanto, tengo n veces, ¿sí? A sub 1 más A sub n. Porque recuerden, voy a destacarlo, vamos a poner el destacador. Acá está. Recuerden que esta pareja vale lo mismo que esta pareja, vale lo mismo que esta pareja, y todas esas parejas que se forman, que formé de aquí hacia abajo sumando, valen exactamente lo mismo. Porque acá vimos que esta propiedad se cumple en la progresión aritmética, ¿sí? Entonces, ya que tengo todas estas cosas que valen lo mismo, voy a escribir solo una de esas cosas que valen lo mismo multiplicada por la cantidad de veces que tengo esa cosa repetida. ¿Sí? Entonces, por eso está el n, multiplicando la cantidad de veces que tengo, y aquí escribo uno de los representantes. Y en vez de poner a sub 2 más a sub n menos 1, que son términos un poco más desconocidos, los mejores representantes son a sub 1 y a sub n, que vendría siendo el primer término y el final. Entonces solo me bastan esos dos términos para expresar esta suma. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Es que yo despejo ese n, porque ese n es lo que estoy buscando. Y ese n obviamente vendría siendo igual a n por a sub 1 más a sub n partido en 2. Porque ese 2 que estamos multiplicando pasó dividiendo. ¿Se vio más o menos de dónde salió esta fórmula que está acá? Recuerden que Es acá... súper enredado, profe. ¿Ah? Es súper enredado. Sí, enredado. No caché ni una. Nada de nada. No, me enredé, brígido. Ya, pero viste que... Ya comencemos de nuevo. O sea, de eso que son iguales no lo entendí por qué. Porque mira, aquí mostramos al principio que esta progresión aritmética cumple una propiedad. Fíjate qué ocurre si yo sumo los extremos de esta sucesión. El 22 más el 2 me da 24. Si después sumo el a sub 2, suponiendo, y el a sub n menos 1 hacia atrás, también suman 24. Y después si sumo los que están acá al medio, también suman 24. Es decir, se mantiene constante cada vez que yo sumo términos que están en los extremos y me voy acercando al centro. Todos esos términos van sumando lo mismo. Eso es lo primero. Ya eso sí lo entendí. Entonces, lo primero que hice acá fue expresar esto, que vendría siendo acá en esa parte de ahí, puse que Sn, que así yo llamo a la suma de los primeros n términos, va a ser sumar todos los términos, a sub 1 más a sub 2 más los puntitos más a sub n menos 1 y a sub n. ¿Sí? ¿Sí? Ya.
Y también dije que puse acá Sn acá abajito, este otro Sn. Es lo mismo sumarlos de forma creciente que sumarlos de forma decreciente. Y solo lo di vuelta. Puse a sub n más a sub n menos 1, es decir, empecé a bajar. Más punto, 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 más a sub 2, más a sub 1. ¿Hasta ahí estamos bien en esas dos presentaciones? Sí. Ya, bacano. Entonces, ¿qué fue lo que hice después? Y que es parte de esta forma como de mostrar cómo se obtiene la suma total. Decidí sumar. ¿Y cómo voy a sumar? Hacia abajo. Entonces me quedó Sn más Sn me dio 2Sn. ¿Sí? Sí. Sí, Ya, bacano. eso para sumar para abajo lo entendí, pero después no sé por qué quedó n, paréntesis. Ah, ya, ok, ok. Ya, entonces aquí sumé hacia abajo, aquí sumé a sub 2, más a sub n menos 1, etcétera, y estoy sumando, imaginando que estoy sumando todas estas cosas hasta abajo, hasta que lo último que sumo es este término que está acá, que está representado acá. Entonces aquí viene lo que nos habíamos dado cuenta que ocurría acá arriba. Supongamos que, para que lo vean mejor, este es a sub 1 y este es a sub n. Este es a sub 2 y este es a sub n menos 1. ¿Qué es lo que nos habíamos dado cuenta? De que, por ejemplo, a sub 1 más a sub n, que en este caso suma 24, es igual que a sub 2 más a sub n menos 1, el 6 y el 18, ¿cierto? Y eso también es igual que si este fuese a sub 3 y este fuese a sub n menos 2, ¿sí? A sub 3 más a sub n menos 2. Entonces lo que estoy diciendo acá en el fondo es que todas estas parejas, desde los extremos y después adentrándome dentro de esta sucesión, todo eso van dando un valor constante. Por lo tanto, todas estas cosas son iguales. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, esto que está ahí es igual que... Bueno, dejo otro color que estoy remarcando con el mismo color. Acá. Eso que está ahí en azul es igual que eso que está ahí, es igual que todas las parejas de suma, es igual que eso que está ahí y es igual que eso que está ahí. Entonces, en vez de tomar tantas cosas que son todas iguales, en el fondo esto es como tener A más A más A más A. ¿Sí? En vez de tenerlo escrito así, mejor digo que tengo 4 veces A. Entonces, ya que son todas iguales, ¿y cuántas veces se repite esto? Esto se está repitiendo n veces, ¿sí? Entonces, mejor decir que tengo n por, y escojo uno de esos términos como representante, ya que son todos iguales estas parejas, entonces mejor tomo a sub 1 más a sub n. ¿Por qué? Porque siempre es característico el primer término de la sucesión y el último término de la sucesión. ¿Y son n veces porque llega hasta el n? Sí, porque yo no sé cuántas estoy sumando. Yo aquí podría tener 1000, 2000, 3000. Tengo n veces esta suma. Ah, ya entendí. Y después, una vez que yo logro tener esto, lo único que hago es ese 2 que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí me queda la famosa fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿Quedó un poquito más clarito? Sí, ahora lo entendí. Ya, bueno. ¿Y qué es lo último que sale? Es como yo obtengo este que está acá, esta expresión de acá. E igual es sencillo porque si yo tengo ese n, que llegamos a la conclusión de que era n partido en 2, a sub 1 más a sub n, ¿qué es lo que puedo hacer? Es reemplazar el término a sub n. A sub n, ¿cuánto valía? A sub n vale a sub 1 más n menos 1 por d. Entonces simplemente lo reemplazo. Entonces esto me daría n por, esto sigue estando partido por 2, a sub 1 más, y a sub n, ¿cuánto valía? A sub 1 más n menos 1 por d. Un poquito pequeño el número. Obviamente ahí tengo a sub 1 más a sub 1, ahí me da el 2 a sub 1 más n menos 1 por d.
Es decir, ambas fórmulas salen de lo mismo, de la misma explicación. Pero lo complejo era cómo captar esta parte de acá. Pero qué bueno que se pudo mejorar un poco la comprensión. Y listo, y con esas expresiones nos vamos a trabajar con progresión aritmética. Y yo creo que vamos a alcanzar a resolver dos. Dice, calcula el término, estos son como problemas de progresión aritmética, calcula el término que ocupa el lugar 50 de una progresión aritmética si el primero es 5 y la diferencia es 2. Entonces debo tener como súper clara las expresiones que me permiten calcular cada una de las cosas dentro de una progresión aritmética. ¿Sí? Aquí me piden el lugar 50. Eso quiere decir que me están pidiendo A sub 50. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. Esto es lo que yo estoy buscando. Entonces me debo acordar de A sub n. A sub n, que es la expresión que a mí me permite calcular cualquier término dentro de esta lista de números, ¿sí? Que forman parte de la progresión aritmética. Recuerda que era igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el primer término, lo tengo, es 5, y necesito la diferencia, que es 2, lo tengo. Por lo tanto, puedo llegar y calcular cuál es el término que ocupa el lugar 50. Eso significa que A sub 50 es igual a ¿qué cosa? A sub 1, que es 5, ¿sí? Más n menos 1. Como n es el lugar que me están pidiendo calcular, n menos 1 valdría 49. Porque me están pidiendo el 50, por lo tanto, si n es 50, n menos 1 es 49. Multiplicado por la diferencia, que es 2. O sea que A sub 50 es igual a 49 por 2, que eso me da 98, y 98 más 5 me da 103. O sea que el término de esta progresión es 103. La D es de diferencia. Sí, diferencia. Es decir, que si yo hiciese una lista de 50 términos, el término que está en el lugar 50 es el 103. Esa es como la gracia de esta expresión que me permite no tener que hacer el listado completo, sino que yo puedo localizar cualquier elemento dentro de esta progresión. Entonces, este es como el tipo de problemas que nos vamos a dedicar a resolver con progresiones aritméticas. Yo voy a tener sucesiones de números y dentro de estas sucesiones de números que sabemos que son progresiones aritméticas, a mí me va a interesar encontrar, no sé, localizar cualquier término dentro de esta progresión. Sea el 1, sea el 2, sea el 3, sea el 50, sea el 1000, sea el 2000, etc. Y la otra cosa que me va a interesar es sumar progresiones aritméticas, es decir, sumar cierta cantidad de elementos dentro de una progresión. Y eso tiene que ver con el número 2. Profesor, por ejemplo, hay dos fórmulas para sumar, la que es como simplificada y la otra que es como la de Rialpo. Y sí, pues si no tengo si no me dan a sub n como literal, tengo que sacarlo de como la Claro, segunda, ¿o no? si no te dan a sub n, si es que tú no tienes el valor del último término, lo puedes o sacar o bien ocupas esta fórmula que es la de la derecha, que es la que está acá, no ocupa sub n. Ah, ya. Entonces en esta fórmula la gracia es que no necesitas saber el último término para aún así encontrar la suma. Ya, Esa es ya como la caché. diferencia. Ya chiquillos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, ya se acabó la hora. Complejo esto, pero ya es lo último que tiene que ver con sucesiones, con cosas que son infinitas. Lo que vamos a hacer mañana es ver la progresión, ver ejercicios de esto. Les voy a dejar bueno, es clase tipo A, así que mañana van a ver las instrucciones, pero básicamente vamos a estar trabajando en progresión aritmética. Eso es lo que se pretende.
Y ya la próxima semana vemos la geométrica y con eso ya finalizaríamos todo. ¿Sí? Así que, bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Las fórmulas hay que tenerlas como siempre al ladito para trabajar, de forma constante, y ir leyendo bien qué es lo que nos van pidiendo. Mañana vamos a practicar más el tema de la progresión aritmética y van a tener ejercicios para resolver, por si acaso.